Buenos días, hoy día vamos a ver este ventilador Newport HT70 Plus. Es un ventilador hecho como transporte, para transporte intra y extrahospitalario, y es un ventilador bastante versátil debido a que tiene diferentes perfiles de paciente en el fondo, pudiendo ocuparse para paciente en hospitalización domiciliaria, paciente institucionalizado, en el fondo hospitalizado en unidades críticas o de urgencia, ¿cierto? O para transporte aéreo o de ambulancia también, ya que posee las certificaciones. Primero vamos a ver las partes del equipo. Tenemos pantalla táctil a color, que la vamos a ver a continuación, botón para silencio de las alarmas, botón para ambuceo o inflado manual, brillo de la pantalla, aceptar o cancelar y para movernos en el menú. Por esta parte tenemos la conexión al paciente, ¿cierto? Al circuito, donde se debe colocar e instalar un circuito de una sola rama, ya una sola rama que contenga conexiones, es decir, líneas de presión proximal y línea para la válvula exhalatoria. Vamos a ver a continuación también su instalación. Por acá tenemos la opción de instalar un sensor de flujo proximal, que si es que se requiere se puede utilizar. Por el lado tenemos acá esta puerta donde se puede extraer, esto es una carcasa extraíble y ahí se coloca en caso de que se ocupe el blender o mezclador aire-oxígeno o el reservorio de oxígeno. Esta carcasa cuenta por dentro, se puede ver ahí, con un filtro blanco, que es un filtro de aire para filtrar, ¿cierto?, todo lo que venga del ambiente y entre al ventilador. Por posterior tenemos la batería, o como le llamamos también Power Pack o batería externa. Este equipo cuenta con un sistema de doble batería externa o Power Pack con capacidad de duración de 11 horas y también tiene una batería interna que es de media hora de duración. Ya por lo tanto, si es que esta batería externa ya está con poca carga, el ventilador va a echar mano después a la batería de media hora que es la interna. ¿Cómo sacamos esto? Tenemos un botón ahí que dice Push. Yo lo presiono y esto se extrae de esta manera, hacia arriba. Y para colocarlo se encaja y hace un clic. Ahí. Por posterior tenemos la conexión al cable de poder también, ¿cierto? Conexiones a puertos RS232 y el botón de encendido y apagado del equipo se encuentra acá por posterior. Conexión a alarma remota también tiene en caso de que se quisiera utilizar. Vamos a encender ahora el equipo entonces con el botón que está por posterior y vamos a ver la pantalla principal e inicial. Vamos a ver, cuando encendemos el equipo vamos a tener distintas opciones en el fondo, si queremos iniciar la ventilación inmediatamente o realizar una prueba de verificación del circuito. Para el armado del equipo recomendamos la utilización de un filtro viral bacteriano en la salida del aire hacia el paciente y luego la colocación del circuito de una rama, como la que tengo acá, ¿cierto?, con líneas de presión y línea para la válvula exhalatoria. Vamos a conectar entonces el circuito en el filtro y luego tenemos las conexiones de presión arriba, aparece ahí Proximal Line, quiere decir línea de presión proximal, y abajo tenemos la línea de la válvula exhalatoria. El ventilador puede ocuparse en el fondo con esta configuración de circuito. Aquí tenemos armado nuestro sistema y puede o no funcionar con el sensor de flujo proximal que sería este, ¿ya? Dependiendo si el paciente lo requiere o no. ¿Qué hace este sensor? Monitorizar cierto volumen, flujo y presión a nivel de la I del paciente o de la conexión hacia el paciente. Cuando encendemos la pantalla nos muestra esto, donde arriba nos da distintas opciones. Si queremos iniciar la ventilación de forma rápida, si queremos hacer la prueba de verificación del circuito o activar un preajuste, que es donde uno puede programar
cierto perfil de pacientes para comenzar una ventilación también de forma más urgente o más rápida. Vamos a mostrar ahora la verificación del circuito. Las indicaciones me aparecen ahí en la pantalla celeste y yo las tengo que seguir paso a paso. Primero me dice ocluya la salida del paciente y presione aceptar para comenzar. Ocluyo el circuito entonces y acepto. Verificación de circuito en progreso, por favor espere. Estamos listos con el paso 1, ahora vamos al paso 2, dice abra la salida del paciente, presiona aceptar para continuar. Abro la salida y acepto. Me aparece verificación de circuito en progreso, por favor espere. Pasó la verificación del circuito, presiona aceptar para continuar. Esa es toda la verificación inicial. Nosotros la recomendamos hacer siempre que se va a conectar, ¿cierto?, un paciente para verificar que tanto el filtro y el circuito estén en condiciones óptimas para la ventilación segura. Ahora, una vez encendido ya y hecha la verificación, nos vamos a la programación. Tenemos la pantalla, como les comentaba, completamente a color, donde podemos ver todos estos parámetros que son los programados. En cuanto a los modos ventilatorios, los tenemos acá. Tenemos modos ventilatorios convencionales, asistido controlado, ¿cierto?, por volumen, me aparece acá. Si quisiera programar por presión, presiono y me aparece el control presión. Si se fijan, los números o los parámetros de programación varían según el modo ventilatorio que yo vaya a utilizar. Modo SIMB también lo tenemos, controlado por volumen o controlado por presión. Y modo espontáneo con el backup de presión o de volumen. Esos son los modos con los que contamos, pudiéndose también ventilar de forma no invasiva. Se los voy a mostrar a continuación. Vamos a la programación de los modos, ¿cierto? Y luego de los parámetros. Si me voy a principal, tengo mi pantalla de programación. Como les dije, varía en relación al modo ventilatorio. Como estamos en un asistido controlado por volumen para la demostración, ¿cierto? Yo tengo acá a programar el volumen tidal. Si yo quiero modificarlo, ¿cierto?, yo toco el valor y con las flechitas bajo o subo, ¿cierto?, para la programación. Cuando estoy lista con el parámetro programado a dar al paciente, acepto y el cambio queda hecho, ¿ya? Por lo tanto, yo puedo hacer toda la modificación de mis valores en esta misma pantalla sin tener que adquirir o ir a más menú. Es bastante fácil y simple la programación. El PIP también lo puedo fijar acá. Vamos a colocar 5 de PIP. Acepto y una vez que estoy lista con mi programación, ¿cierto?, yo ya puedo ir a ventilar al paciente. Dentro del menú también tenemos principal, les comentaba, para la programación de parámetros, ¿cierto? En las alarmas tengo todas mis alarmas, menú de alarmas, ¿cierto?, a programar. Lo mismo, yo toco, modifico, puedo hacer todos mis cambios acá y durante la ventilación tengo que aceptar para que los cambios queden hechos. Volumen de la alarma también lo puedo modificar en esta parte acá abajo. En más tenemos más opciones también en caso de que quisieran utilizarse, por ejemplo, ventilación no invasiva. Me aparece acá la opción de cambiar así o desactivar la ventilación no invasiva. La curva de flujo también tengo la opción de cambiarla acá. En el fondo es también programación, pero programación más específica. Acá también puedo entrar a ver, lo vamos a ver durante la ventilación, a ver eventos, tendencias también y las curvas. En ajuste de utilidades, yo tengo más menú que es más inespecífico, como ya sea el idioma, las unidades de medida para la presión, si quiero en el fondo ahorro energía que la pantalla se apague o no, cuando no está haciéndose algún cambio de parámetro. Configuración del tiempo y la altitud, entre otras cosas como los puertos.
Ajuste personalizado se refiere a los perfiles que yo les mencionaba anteriormente, en que yo puedo fijar cierto perfil de usuario adulto o pediátrico para hacer una conexión más rápida del ventilador. Una vez que estoy lista con mi programación, nos vamos a ir al menú principal. Yo puedo iniciar la ventilación donde se indica acá arriba. Está verificando las líneas y comenzó la ventilación. Las alarmas se muestran acá arriba como se veía en rojo, y cuando suena una alarma queda guardada arriba o registrada, por lo tanto yo ahí puedo resetear mi alarma apretando el botón de arriba. Botón para silencio de alarmas y también de reseteo.